Hola amigos, les saluda Pedro Tarquis y como cada semana tenemos el placer de poder estar con César Vidal al otro lado de la línea. Muy bienvenido, César. Muy bien hallado, Pedro, en este Washington, que mira que es madrugada, apenas está amaneciendo y ya estamos a 21 grados. Bueno, hoy vamos a abordar un tema complejo y a la vez triste. Es la situación que ha habido tras los dos seísmos, prácticamente uno detrás de otro, que ha ocurrido en Venezuela. Estamos cerca de 1.500 fallecimientos, 4.000 heridos, 50.000 desaparecidos. Esta tragedia, bueno, terrible a día de hoy, todavía hay víctimas y la pregunta que uno se hace es cómo ocurren estas cosas, dónde está Dios cuando aparecen estas tragedias tan tremendas. Pues mira, la semana pasada yo estaba dando en Teshuvá un curso de antropología bíblica y en la primera parte del curso que tuve que hablar de la creación del hombre, de las teorías sobre la aparición del hombre, la tierra, etcétera, hubo un momento que examinando la teoría de la evolución y a Darwin, yo leía de las memorias de Darwin en las que él decía que cuando él miraba el orden del universo y veía la forma en que estaba establecido ese orden y veía el ser humano, etcétera, él tenía que llegar a la conclusión de que existía un Dios. Es decir, aquello estaba tan ordenado y era tan absolutamente prodigioso en algunos casos cuando se estudiaba la naturaleza, que decía, al observar eso, la verdad es que se podría decir de mí que soy un teísta. Evidentemente no era cristiano, ni mucho menos, pero tiene que haber un Dios. Pero luego añadía en otro pasaje de sus memorias que el sufrimiento era el argumento o la circunstancia que le disuadía más de creer en Dios. Yo creo que ese es un fenómeno con todos los, en fin, matices que se quieran, circunstancias que se deseen, etcétera, que efectivamente enfrenta a muchísima gente. Es decir, la idea de que de pronto se producen desastres y uno se pregunta si Dios existe, dónde está en medio de los desastres. Y yo creo que esta es una cuestión bastante más poliédrica y bastante más polifacética de lo que puede parecer de entrada. Primera cuestión, a mí me llama la atención que la gente que clama por la presencia de Dios en los desastres sea gente que por regla general no piensa en absoluto en Dios. Es decir, de pronto se produce un desastre, no sabe cómo enfrentarse con él, se siente impotente y desvalido hacia el desastre y en vez de pensar si tiene alguna relación, si se puede socorrer el desastre, etcétera, bueno, pues lo que hay es un alarido de queja hacia Dios si es que acaso existes. Lo cual a mí me parece ridículo. O sea, esto es como el niño que ha decidido, o el adolescente que ha decidido vivir totalmente independiente de sus padres, tiene un desastre porque se ha marchado de casa y carece de la madurez para llevar su vida a buen término y cuando de pronto le sucede una desgracia, pues entonces se enfada con sus padres porque no están ahí para protegerlo cuando él es el primero que ha querido marcharse. De modo que esa es una de las primeras cuestiones que yo creo que habría que reflexionar. La segunda cuestión es el hecho de que las acciones de Dios son acciones soberanas que discurren a lo largo de la historia. Él tiene las riendas de la historia, pero eso no quiere decir en absoluto que nosotros podamos analizarlas a cabalidad ni las podamos comprender a cabalidad. Yo, personalmente, soy muy prudente a la hora de hablar de castigos divinos en determinadas situaciones. Pero no puedo dejar de ver que existen culturas, existen civilizaciones, existen sociedades que en un momento determinado cuesta mucho no pensar que sobre ellas se ha producido un juicio divino. No estoy diciendo que este sea el caso de Venezuela, ni de los terremotos, ni cosa parecida. Estoy hablando en términos generales de grandes desgracias que se abaten sobre determinadas sociedades que por regla general, como vemos también en la Biblia, lejos de volverse a Dios, salvo algunos que reflexionan, pues son sociedades que a veces se encabezonan más y se hacen todavía más testarudas y más duras de corazón frente al desastre. El desastre no las lleva hacia Dios, las endurece como endurecieron las plagas de Egipto el corazón del faraón. Y esa es otra de las cuestiones de reflexión que yo creo que tendríamos que poner encima de la mesa.
Y hay una cuestión más que a mí me parece importante y es la cuestión absolutamente práctica. Es decir, se puede poner a especular sobre por qué ha quebrado la bolsa y ha dejado a millones de personas en la miseria, uno se puede poner a especular y en un momento determinado decir por qué se produce una guerra, una revolución, un golpe de Estado, uno se puede poner a reflexionar y preguntarse qué sucede para que determinados desastres naturales tengan unas consecuencias terribles. Todo eso me parece lícito y además yo diría que es muy normal, pero yo creo que el aspecto que nosotros deberíamos asumir como prioritario es qué hacemos nosotros en una situación así. Seguramente en el caso de una guerra, de una revolución o de un golpe de Estado, pues poco hay que se pueda hacer, es decir, de pronto eso ha estallado, pero por ejemplo, en el caso de un desastre natural, no cabe la menor duda de que los individuos y las comunidades internacionales y la comunidad internacional tiene que responder frente a esa catástrofe. O sea, eso es algo que me parece obvio. Y el panorama que yo observo, y el caso de Venezuela no es una excepción, me gustaría creer que es excepcional, pero no lo es que primero determinadas partes interesadas en la lucha por el poder inmediatamente utilizan la desgracia de los seres humanos para obtener un beneficio. Y entonces o aprovechas para criticar al gobierno, a veces con razón, a veces sin razón, o aprovechas para censurar la acción de otros países, a veces con razón, a veces sin razón, y se utiliza lo que es la desgracia, el dolor, la miseria de determinadas personas, pro domo sua, que dirían los romanos, es decir, en beneficio propio. Y esto, desgraciadamente, en el caso de Venezuela, pues yo lo he visto desde el primer momento. Es decir, ¿en qué medida puedes tú atribuir al desastroso gobierno que padece Venezuela dos terremotos? Pues, sinceramente, mira que yo soy muy contrario al gobierno chavista, mira que tengo una pésima impresión de él, incluso nada más llegar Chávez al poder, porque claro, ha habido gente que empezó a hablar mal de Chávez cuando Chávez ya había desbaratado todo el sistema constitucional, se veía lo que era, pero hubo gente que desde el principio advertimos de lo que iba a ser Chávez y el chavismo, no nos hemos subido después al carro. Bien, con toda la antipatía que yo pueda sentir hacia ese régimen y hacia lo que ha hecho, a mí me parece evidente que dos terremotos de esta magnitud no son culpa del régimen. Uno puede decir, bueno, ya, pero la forma en que se ha construido, bueno, mire usted, los edificios, la forma en que se ha construido, eso se ha producido antes, durante y después de Chávez. O sea, tampoco es una cosa que puedas atribuir al régimen como si el régimen tuviera una responsabilidad. Y luego, por parte de la comunidad internacional, pues hombre, yo tengo que ser bastante crítico con algunas de las ayudas. Por ejemplo, la ayuda que está enviando Estados Unidos en comparación con todo lo que ha sacado Estados Unidos desde que decidió llegar a un acuerdo con el gobierno chavista en términos de riquezas naturales de Venezuela, pues a mí como ciudadano americano me abochorna porque realmente, es decir, bueno, estamos vaciando un país de su petróleo y no solo de su petróleo, y luego pues, le estamos enviando una ayuda en fin, es una ayuda minúscula. Seguramente tampoco Estados Unidos tiene obligación de ayudar a Venezuela, pero es que es un país del que está absorbiendo todo lo que puede. Y llegamos con una ayuda, insisto, minúscula. Por supuesto, esa ayuda minúscula la trompeteamos como si fuéramos a salvar a Venezuela y de paso empleamos fuerzas militares que vamos localizando en el terreno de Venezuela. No, pues a mí esto no me parece muy presentable, lo siento muchísimo, pero no me parece muy presentable. Y por parte de otros países, pues vamos a ver cómo es esa ayuda al final, cómo se está desarrollando. Si a esto además le sumamos y aquí los testimonios que a mí me llegaron prácticamente desde las primeras horas son terribles, que las fuerzas del orden venezolanas están aprovechando para el saqueo. Bueno, yo comprendo, aunque me parece horrible, que la gente que está cerca de un desastre natural, siempre hay fuerzas que se dedican al saqueo, que entran en las casas, que roban, pero que sean las fuerzas del orden las que se dedican al saqueo, pues yo que sé, como el ejército israelí en los hogares palestinos en Gaza, que además es una situación de guerra, me parece algo absolutamente inaceptable.
Y en medio de todo este panorama, donde, insisto, me parece que las facetas son diversas, hay todavía otro elemento de reflexión que a mí me parece importante y que un medio tan poco sospechoso de simpatizar con los evangélicos señalaba hace apenas unas horas, que es El País en España. Y es el caso de esa congregación que vio cómo se caía todo y, sin embargo, pues esa congregación se salvó e incluso un miembro de esa pequeña congregación evangélica que no había ido al culto consiguió salvarse también en su casa. De manera que en medio de lo que es un panorama, yo creo que no solo en términos físicos, humanos, sino incluso en términos psicológicos y políticos muy deplorable, al mismo tiempo no se puede negar que ves destellos de la luz de Dios en medio de la negrura. Y creo que todos estos aspectos hay que examinarlos y que lamentablemente, pues en muchísimas ocasiones, guiados por los más diversos intereses, la gente hace un análisis de las catástrofes que es absolutamente sectorial. Es decir, no quiero saber nada de Dios y aprovecho que se ha producido un tsunami en el Pacífico para decir que no hay que creer en Dios. O aprovecho que se ha caído por un barranco un autobús de niños para decir que no hay que creer en Dios. A mí esto me parece ridículo. Se produce una catástrofe y bueno, la catástrofe es, por ejemplo, un tsunami o un terremoto o una inundación y la culpa la tiene el político al que quiero quitarle el puesto. Bueno, pues eso en algún caso no digo que no pueda ser verdad, pero por ejemplo en el caso este de Venezuela, yo sinceramente, por muy detestable que sea su gobierno, no creo que se le pueda atribuir que se hayan producido dos seísmos. O sea, es que es algo de sentido común. Y luego, por otro lado, pues hay que tener en cuenta también esa hipocresía de un cierto sector de la comunidad internacional y también la pasividad o, por el contrario, la actividad de los damnificados. Igual que hay fuerzas policiales que al parecer se están dedicando al saqueo, también los primeros que se han movilizado en Venezuela, como pasó, por ejemplo, en Valencia no hace tanto tiempo, pues ha sido la gente sencilla, la gente del pueblo, que ha decidido que había que echar una mano para intentar paliar en una mínima medida la desgracia de los demás. Sí, sin duda, esas tragedias salen lo mejor y lo peor del ser humano, ¿no? De Sin duda. esta iglesia que mencionabas de La Guaira, la sacamos en Evangélico Digital, precisamente porque lo había publicado El País. Si lo había publicado otro medio, hubiéramos pensado que quizás era una fake news, pero justo lo que dices, El País, además lo titula así, Milagro en La Guaira. A No, yo veces, me estoy reponiendo de la sorpresa todavía, ¿eh? O sí, sea, sí, sí. quiero decir, yo cuando lo vi en Evangélico Mm, Digital, pensé, bueno, pues es lógico que lo publique Evangélico mm. Digital, pero cuando veo que la noticia la daba El País, yo me imagino, no tengo certeza de ello, pero imagino que el corresponsal del País, que es posible que sea un venezolano, claro, el hombre se quedó absolutamente pasmado, lo manda a la redacción del País en Madrid y la redacción del País pues lo publicó entre otras cosas porque desea tener noticias frescas de lo que está sucediendo en Venezuela, ¿no? Y en última instancia pues lo hace, pero no cabe la menor duda de que es un fenómeno verdaderamente sorprendente. También tengo que decir, para ser lo más ecuánime posible, que esa noticia la ha publicado El País y sorprende, pero a mí me hubiera sorprendido todavía más si la hubiera publicado el ABC o la hubiera publicado La Razón. O sea, lo tengo también que decir de todo corazón y, en fin, yo escribí muchísimos años en La Razón, por ejemplo, pero sé perfectamente cómo son los medios de comunicación en España. Sí, y después los grandes medios que han sacado todo tipo de historias y anécdotas positivas o de esperanza, ninguno ha mencionado esto, ¿no? O sea, parece que lo negativo de la Iglesia Evangélica en España, que hablábamos hace unas semanas, se sale enseguida y sin embargo estos hechos tan sorprendentes pues no aparecen, ¿no? Lo que sí quería preguntarte, está claro que aquí hay una acción providencial, ¿no? Toda una congregación entera con edificios desplomándose alrededor y que se salve por completo, vamos, está claro que algo insólito en fin, por encima de lo natural ocurrido allí. A veces también nos apegamos a decir, si te va bien y te salva Dios o parece que Dios te ha intervenido, está muy bien, pero sin embargo a veces si te va mal es que Dios no está presente. Sin embargo, vemos No, no es historias... así. No, no es así. O sea, me parece muy, muy oportuno que menciones eso, porque es así. Vamos a ver, hay corrientes teológicas, por denominarlas de alguna manera,
que identifican la relación con Dios con un camino de rosas. Es más, que predican eso. ¿Quiere usted tener una vida que es un camino de rosas? Y además, fundamentalmente, en términos materiales, pues, en fin, acérquese a Jesucristo. Esto es un disparate total y absoluto que choca totalmente con la invitación de Jesús a seguirle y a estar dispuesto a acabar en una cruz como acabó él. Eso es evidente. Pero al mismo tiempo, no cabe la menor duda de que Jesús hace un llamamiento a venid a mí todos los que estáis cansados y cargados y encontraréis descanso para vuestras almas. Ese descanso para vuestras almas es descanso para vuestras almas. No significa que las condiciones van a ser materialmente tan buenas que efectivamente, pues bueno, vais a estar encantados de la vida. Significa que tanto en situaciones difíciles como en situaciones fáciles encontraréis en mí descanso para vuestras almas. Y los creyentes, como los no creyentes, atraviesan situaciones en la vida que son difíciles. Y esas situaciones difíciles puede ser el hecho de tu situación de trabajo, puede ser el hecho de tu salud, puede ser cómo está tu familia, puede ser hasta problemas dentro de tu iglesia. Es decir, el abanico de posibilidades difíciles de un creyente es como mínimo tan amplio como el abanico de posibilidades difíciles de un no creyente. La gran diferencia, y es una diferencia pero muy sensible y muy poderosa, es que ese creyente sabe que cuenta con Jesús, o como diría el autor de la carta a los Hebreos, que puede acudir a un sumo sacerdote, un sumo pontífice, que no es un señor vestido de blanco que vive en la ciudad del Vaticano, sino que es el propio Cristo, que es hombre y que efectivamente comprende, pero de manera totalmente cabal, cualquier tipo de desgracia, de dolor, de soledad, de desamparo que podamos tener en nuestras vidas. Y esa sí es una grandísima diferencia. Los creyentes no viven en un mundo feliz, los creyentes no desarrollan su existencia en una burbuja, los creyentes no están llamados a retirarse a una ciudad en lo alto de un monte a la que no llegue nadie y donde vivan sin la menor preocupación. No hay nada de cristiano en eso. Los creyentes viven en este mundo, aunque no sean parte de este mundo, viven en situaciones muy difíciles precisamente porque son creyentes y Jesús les llama bienaventurados porque os van a calumniar, van a hablar mal de vosotros, os van a perseguir como hicieron a los profetas antes, pero en medio de esas situaciones que son tremendas, esos creyentes cuentan con Jesús. Y cuando de pronto pierden a un ser querido, pues evidentemente, si ese ser querido también creyó en Jesús, saben que se van a encontrar con él. Y cuando están en una situación de enfermedad, pues saben que Dios querrá que curen o que no curen de esa situación de enfermedad, pero que está a su lado y que tiene un sentido lo que están padeciendo, aunque ellos no lo vean. Y cuando se produce la muerte, saben que eso no es el final y que se van a encontrar con Jesús al otro lado. Y que, por resumirlo de alguna manera, como dice el capítulo 8 de la carta a los romanos, aquellos que efectivamente han creído en Jesús, todo lo que sucede es para bien, porque implica su crecimiento espiritual, porque implica una madurez espiritual, porque implica comprender de una manera más cabal lo que tenemos en esta vida, porque implica incluso dar testimonio en medio de las tinieblas más negras. Y ahí efectivamente existe una gran diferencia que cuando de pronto alguien dice, bueno, ¿dónde está Dios? Que me importa un pepino siempre, pero ahora mismo además me permito escupirle. Bueno, pues Dios está ahí. Dios está al alcance de aquella persona que quiera ir hacia Él y Dios además está llamando a la gente a que se reconcilie con Él. Estás casi describiendo también lo que ocurrió en la crucifixión, que era una puesta en escena, ¿no? De todo lo que somos la sociedad, de Jesús en la cruz muriendo, unos le insultaban, otros renegaban de él, otros se reían, y Jesús pagando la culpa de todos y perdonando al que quisiera arrepentirse, tiene a su lado al llamado buen ladrón que le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, y él le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, la respuesta de Jesús es, estoy contigo y además te voy a responder a esa necesidad, a esa angustia, dándote una solución. En el caso de él era tras la muerte, en nuestro caso a veces vivimos muertes o agonías espirituales, psicológicas, y Jesús nos da esa respuesta, ¿no? Que con él está junto a nosotros cuando sufrimos
y que Él nos va a dar la solución en su momento. Exactamente. A mí eso me parece que es evidente y eso marca una enorme diferencia. Es decir, vamos a ver, yo soy igual de frágil que cualquier hijo de vecino ante la desgracia. La desgracia, si el Señor lo permite, me puede caer exactamente igual que a cualquier otra persona. La diferencia está en que efectivamente yo cuento con Jesús en medio de esa situación. Y no es igual la persona que tiene que enfrentarse con la muerte, con el desempleo, con la destitución física, con la enfermedad, con infinidad de desgracias que pueden producirse si efectivamente estás aferrado a Jesús o si no estás aferrado a Jesús. Y esto es muy fácil de entender, porque es igual que la persona que en un momento determinado tiene que enfrentarse con la enfermedad y no es igual que tengas un hospital a 10 metros que vivas a 10.000 kilómetros del hospital más cercano. Si es que es algo que los paralelos que se producen en nuestra vida efectivamente son muy fáciles de comprender. Y esa es la gran diferencia. Y para mí, en el caso de esta iglesia evangélica en Venezuela, para mí lo más sobrecogedor, y soy muy sincero al respecto, no es que finalmente ninguno se viera dañado, que eso evidentemente cuesta creer que no es un milagro. Sinceramente, no creo que en términos estadísticos, en términos de probabilidad, eso sea algo que se pueda medianamente pensar. Lo que verdaderamente es tremendo es cómo el espíritu que está dentro de esas personas ante una situación como esa les hace reaccionar de una manera muy distinta a la gente que los rodea. Y ese es un elemento que, por supuesto, dentro de los análisis superficiales que se hacen de este tipo de episodios, pues se suele pasar por alto. Pero ese elemento es tremendamente poderoso. No solo es la acción innegable de la providencia preservando a algunos de sus hijos, es el hecho de cómo frente a determinadas situaciones esos hijos de Dios reaccionan de una forma radicalmente distinta a cómo puede reaccionar la mayoría de la sociedad. ¿Cierto? Porque en medio de las ruinas, el fuego, la tragedia, incluso los movimientos que todavía había, se juntaron cogidos de la mano y empezaron a dar gracias a Dios, reconociendo que Él les había salvado, ¿no? Es tremendo, la verdad es que sí. Pues con esto terminamos, quizá una entrevista más corta, pero muy llena de contenido, ¿no? Si quieres terminar también diciendo algo más que tú veas adecuado. Quisiera enfatizar los dos de los aspectos que yo mencionaba, ¿no? El primero es esa creencia que tenemos, que Pablo menciona también en el capítulo 8 de la Carta a los Romanos, de que todo lo que nos suceda en esta vida es para bien. Lo cual no quiere decir que sea agradable, ni bonito, ni deseable, a lo mejor dentro de nuestra carne, pero todo es para bien. Y en ese sentido, en nuestra vida no existe el absurdo, en nuestra vida no existe la idea de, bueno, pero aquí qué pasa, el universo se ha vuelto loco o este universo no es nada más que un lugar hostil en el que no tengo nada, sino que por el contrario sabemos que todo tiene un propósito. Un propósito que si yo tengo que apelar a mi experiencia personal, a veces tardas años en descubrir y de pronto un día comprendes por qué te sucedió algo años atrás. Supongo que en otros casos, pues hay gente que no llega a saber nunca por qué le han sucedido determinadas cosas. Pero el primer aspecto es que para aquellos que están aferrados a Jesús, todo es para bien, aunque pueda ser, desde un punto de vista humano, catastrófico y desastroso. Y el segundo aspecto que a mí me parece muy importante y que además creo que es muy oportuno en una situación como esta, es ese pasaje que yo mencionaba de Mateo, donde Jesús dice, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús no promete que la gente va a tener un camino de rosas en esta vida, no promete que no va a haber problemas, no promete que no vas a tener dificultades laborales o económicas, no promete que nunca vas a tener que ir al médico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí habla de que si estás cansado y cargado, a quien tienes que ir es a Él, porque es el único que puede proporcionar ese descanso que no te va a proporcionar ni un curso de autoayuda, ni te va a proporcionar el párroco, ni te va a proporcionar la New Age, la nueva era, ni te va a proporcionar tantos remedios baratos que se ofrecen a todas horas. Ese descanso para vuestras almas solo lo proporciona Jesús. Y si en estos momentos hay alguien que nos está escuchando
y que se siente cansado y cargado y abrumado y aplastado por las cargas que tiene de la vida, lo que tiene que hacer es ir a Jesús, porque Jesús sigue llamando a la gente cansada y cargada para encontrar descanso para sus almas, lo mismo ahora en pleno siglo XXI que cuando pronunció esas palabras en el siglo I. Así es, y así lo hemos experimentado todos aquellos que le conocemos, porque claro, la clave aquí es conocerle a él y tener esa, no solo convicción, sino esa experiencia profunda de que realmente él está ahí, porque si no, como decías tú del hospital, pensar que el hospital está cerca no sirve de nada, es saber que el hospital está ahí y poder acudir a él, ¿no? Pues muchísimas gracias por todas estas reflexiones en medio de este mundo convulso, de estos terremotos, unos físicos, otros políticos, otros bélicos, pero que siempre Jesús está en medio de ahí, como tú dices, diciendo que Él es quien nos ayuda a superar cualquier tipo de obstáculo. Muchas gracias, César, muchas gracias a todos ustedes por escucharnos hasta aquí. Como siempre, se despide Pedro Tarquis deseando que Dios les bendiga.